Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con mucho gusto al señor senador Eduardo Lorier, que es secretario general, además del Partido Comunista del Uruguay. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de estar contigo, Daniel, y con la audiencia. Bueno, ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Que eso de lo que no se habla mucho, digamos, ¿no? A veces no se le conoce ese perfil, ¿no? De agrónomo. Sinceramente no. ¿Pero ejerció Eduardo en su momento? Ejercí, sí, en términos prácticos. Yo estuve al frente de un establecimiento lechero de mi hermano cuando estuvo detenido, muchos años, y bueno, me tocó a mí hacer frente a los trabajos vinculados a un tambo, por lo tanto tengo experiencia vinculada a esa actividad. Bien, pero hoy se despegó del asunto, digamos. Hoy me despegué, pero sigo. Sigo en el sentido de que me encanta y de que además estoy al tanto de la evolución, diríamos, de la producción agropecuaria y de la parte que es más técnica, claro, también, ¿no? O sea, pero si le pregunto el precio del novillo gordo hoy, por ejemplo. $3.50 dólares. Sí. Bueno, está pagando bien. La balanza. En segunda balanza también. Porque eso me lleva al asunto del frigorífico nacional, del que muchas veces se vuelve a hablar. Y le digo esto no porque vayamos a un debate trasnochado, sino porque el propio presidente de la República hace algunos días habló de la necesidad de revisar una vez más el complejo cárnico, la cadena cárnica. Desde su punto de vista, ¿hay un cártel de la industria? Bueno, el presidente, yo creo que antes de terminar su mandato va a cumplir con un compromiso que él tiene de instalar una comisión que estudie la viabilidad, no la creación práctica, concreta, sino la viabilidad de creación de un frigorífico nacional. Es un elemento que está instalado además en un artículo del presupuesto nacional. Nosotros en el artículo 383 del quinquenal lo establecimos así, que se instale una comisión que estudie la viabilidad de creación de un frigorífico nacional. Un elemento importante nos parece a nosotros para ver de qué manera podemos avanzar en un proceso que no quiere decir que sea en el arranque propia y exclusivamente estatal. Puede serlo, pero también podemos ir a fórmulas mixtas, podemos ir a fórmulas flexibles, donde participen productores, donde participen frigoríficos ya instalados, donde participen, trabajadores que quieran organizarse para reactivar plantas que están hoy detenidas, como por ejemplo el frigorífico en la ciudad de Florida. Sí. En fin, es una forma que yo creo que podemos pensar como viable en la medida en que también la realidad nos está mostrando que surgen problemas de precios, surgen potenciales colusiones, claro, surgen oligopolios y por lo tanto surgen perjuicios. Así llegó a mi pregunta, si usted entiende que hay un cártel, o sea que hay un grupo empresarial que maneja no solo los precios, sino toda la cadena con lo que representa la especulación en uno y otro eslabón. Acá tenemos que ser, diríamos, bastante prolijos en el tema de que probar una colusión no es sencillo y eso está establecido en las reglas comerciales como un delito, ¿verdad? Pero evidentemente hay prácticas monopólicas que están surgiendo a la luz de las propias declaraciones de los que tendrían que representar a los productores, que son los perjudicados, porque quienes hoy son sus dirigentes están reconociendo, me parece a mí que un poco a regañadientes, pero reconociendo al fin, de que hay una diferencia de precios importante, de que hay retenciones de ganado, de que hay uso de los seguros que los trabajadores, tienen de paro, para detener plantas y actividades de manera tal de manejar el mercado de Hacienda, una cosa que es más vieja que la historia de este país, porque siempre ha habido de Hernandarios para acá diferencia entre quienes faenan y quienes producen, y por lo tanto también el presidente de INAC ha sido muy claro, Frati, en torno a estos temas y a la necesidad de profundizar en los controles. Yo creo que un ente testigo podría perfectamente estar además favoreciendo el consumo, porque no solo es elementos entre productores y los frigoríficos, sino que hay traslación de precios desde el consumo, que tiene que pagar precios desde nuestro punto de vista más elevados, hacia estos sectores concentrados. Ahora, ya que lo nombra Frati, el presidente INAC había mostrado sus reservas respecto a la creación de un frigorífico nacional, porque dice, en una industria cárnica tan compleja, de tan alta tecnología, debería ser necesaria una fenomenal inversión del Estado uruguayo para instalar un frigorífico. Nosotros creemos en los procesos que sean graduales, nosotros creemos que plantas pequeñas, que experiencias que hay que ir realizando, hay que, empezar por poco para ir
tomando justamente todos los elementos de expertise, de experiencia que existen, y luego recién ir potenciando y desparramando este frigorífico. O sea, no hacer ese gran frigorífico nacional que ya de antemano prevea la faena del 60% de la producción, por ejemplo. Porque en el imaginario colectivo está aquel enorme edificio de hormigón que estaba instalado allá por el cerro, y eso es lo que nosotros creemos que hay que desterrar. O sea, estos son plantas móviles, son plantas que tienen que tener esa plasticidad y tienen que ser muy modernas. Para nosotros tienen que tener la última tecnología, y además no solo vincularse a la de producción cárnica, sino también a la producción, por ejemplo, granjera, porque tenemos todo un gran, diríamos, segmento de la producción pequeña y media de canelones, fasoneros, por ejemplo, de canelones, en materia de pollo, productores que tienen que ver con los cerdos. Hoy estamos trabajando con ellos en que, avanzando muy rápidamente en el abastecimiento de una cooperativa de fasoneros que está abasteciendo al Ministerio del Interior. La gente no lo sabe esto, pero son avances muy importantes, porque para ellos es la diferencia entre existir como productores, quedarse en el campo, donde hemos visto una gran emigración de productores que se vienen a la ciudad, ellos quieren quedarse, y bueno, acá hay una mano tendida, ya la policía está comprando, también está avanzado el tema del abastecimiento para las cárceles y para los consumos de cerdos, y lo mismo con el Ministerio de Defensa. Ahora, eso es trabajoso porque ha habido que hacer reuniones, por ejemplo, muchas que hicimos en San Jacinto, otras con participación de autoridades, con participación de distintos actores políticos y sociales, para que estas cosas se vayan concretando, y por suerte ya están en marcha. Son pequeños atisbos, formas diferentes, novedosas, de, diríamos, avanzar en algo que yo ya calificaría, son atisbos, gérmenes del Frigorífico Nacional nuevo. Del Frigorífico Nacional que ustedes pretenden desde el Partido Comunista. Bueno, de hecho el propio presidente Mujica, cuando era ministro de Ganadería, había fomentado el debate, por lo menos, ¿no? Había planteado estas circunstancias. Pero debatir no está mal, porque nadie está queriendo decir que después del debate se haga. Lo que nosotros queremos es poder expresar. Pero a usted le constan las propias diferencias internas que esto genera en el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos totalmente conscientes de esas diferencias y estamos totalmente conscientes de lo bueno que es discutir acerca de estos temas, porque hacen a la esencia del país. Estamos hablando de la principal producción, aquella que genera los mejores y mayores recursos uruguayos, y por lo tanto no está de más que lo discutamos, porque tiene que ver con esto la producción, es decir, los productores, tienen que ver también con esto el consumo, ¿verdad? Claro. Que pagan. Bien, y allí hay un componente fuerte de los trabajadores. Le quería preguntar respecto a Alas Uruguay, porque en principio había sido aquella posibilidad de una compañía de trabajadores haciendo volar una vez más a la aerolínea uruguaya, y las cosas están demasiado dilatadas. Bueno, total confianza en Alas Uruguay. Yo parto de esa realidad. Los uruguayos vamos a tener... Si confianza en el proyecto. En el proyecto y en la parte práctica, porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos seguido muy de cerca esto desde el comienzo mismo, y sin duda alguna conocemos bastante al detalle todo lo que han trabajado en este año y medio, sin vacaciones, iremos poniendo el corazón en la cancha de una manera extraordinaria, y además con una gran, diríamos, metodología científica. O sea, ¿qué es lo que capaz que la población no conoce y a veces puede dudar acerca de si estos trabajadores podrán? Ellos están haciendo las cosas con una metodología realmente científica, si se quiere llamar empresarial, llamémosle así. Tienen un equipo gerencial de primer nivel. Correcto. Porque conocen lo que no conocen. Como decía el cuento del paisano, pero el poncho no aparece, o sea, la plata no está todavía. Esta semana. Es decir, ellos están ahora gestionando un préstamo que viene del Fondes, que lo tiene que aprobar, ya lo aprobó la Corporación Nacional para el Desarrollo, y tengo entendido por las informaciones que tenemos que en el correr de esta semana, porque hay un conjunto de detalles prácticos, concretos, que hay que ser muy prolijos, se está buscando, diríamos, que todos los pasos se den de la manera más sólida y legal necesaria, y entonces va a haber un adelanto. ¿Para qué? Bueno, ellos están ahora, diríamos, embarcados en un proyecto de leasing, o sea, de alquiler de aviones, pero ellos, para alquilar aviones, van a mandar un conjunto de técnicos que van a estar aproximadamente unos 20 días en Estados Unidos, a los efectos de investigar esos aviones de punta a punta. Un equipo que investigue lo que es la parte de motores, otra la de aterrizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le va a llevar muchos días y tiene un gasto.
porque no pueden ni van a alquilar ningún tipo de avión que no esté en perfectas condiciones. Así que los que están acá en la pista están descartados, digamos, en principio. Esos ya hace mucho tiempo ya se descartó cualquier tipo de intervención de los trabajadores y la cooperativa en esos aviones. Esos aviones ahora tienen otro destino que será, dentro del concurso, la venta a quien... Bueno, de hecho, ahora asoman algunas diferencias entre el Ministerio de Transporte y de Economía respecto a esa situación de los aviones acá en Montevideo. O sea, para sintetizar, confía en que este proceso de autogestión finalmente llegue a buen puerto. Totalmente, porque digo, está el proyecto, están todos los elementos estudiados, hay desde lo más grande hasta lo más chico, y lo fundamental, que yo siempre, incluso insisto que hay que señalar, es que diríamos, la tradición de Pluna se mantiene. Pluna para nosotros es un mal recuerdo, ¿verdad? Pero hay una cosa que no debemos de olvidarnos los uruguayos. ¿La mística, acaso? La mística y que nunca tuvo un accidente. Nunca tuvo el accidente. Ellos muchas veces no quieren que se mencione esto, pero dice, ay, por favor, que capaz que se me... No, hay que decirlo, tuvo 0 accidente. Ahora, dentro del desbarajuste que fue Pluna durante muchísimos años, ¿por qué no hubo accidente? Porque los trabajadores jamás dejaron salir un avión si no había un total, diríamos, examen de los distintos componentes del avión, y eran en ese sentido ellos, los trabajadores. Quizás muchas veces los empresarios que estaban acuciados porque los vuelos salieran y por razones comerciales, podían estar dando visto bueno a que despegara. Los trabajadores siguen, esos mismos son los que siguen ahora, claro, y aseguran un valor intangible, pero un valor que una aerolínea es la única aerolínea mundial que no tiene accidentes. Y los uruguayos, yo creo que ya deberíamos de ponernos orgullosos si a su vuela, porque también va a ser la primera gestionada por los trabajadores con un muy buen equipo técnico que uno conoce y que está orgulloso porque son las mejores figuras de la aviación nacional. Bien, que realmente conocen del negocio. Esta situación es consecuencia de aquella otra que usted menciona, ¿no? Los avatares de Pluna. Y allí han surgido en estas horas nuevas discrepancias respecto a si se debe cargar contra el astorismo en este caso, si es una responsabilidad del Frente Amplio en su conjunto, si se debe respaldar lo actuado por Fernando Lorenzo, por Fernando Carolla, y allí se determinan esto de los grupos, el grupo de los 8, por ejemplo, que salió duramente a decir, miren señores, hay que tener una autocrítica, usted dijo aquí mismo en este espacio, acá no hay vacas sagradas, acá no hay territorios reservados, ¿mantiene esa postura, Lorier? Sí, pero asumiendo que soy parte de la autocrítica y de la responsabilidad de lo que pasó. Yo no digo fueron los otros, yo digo fuimos nosotros. ¿Fuimos nosotros quiénes? ¿El Frente? El Frente Amplio, digo, en su conjunto. Bueno, nuestro propio presidente y nuestro vicepresidente han sido autocríticos, han dicho que se han cometido errores. Nosotros, que no tenemos esas altas responsabilidades, por supuesto que también hemos estado, claro, en ese, pero Lorier, digamos, esos avatares. ¿A usted le consta esta situación que se plantea ahora, ¿no? Respecto a andar reclamándole sectorialmente a otro grupo que asuma su responsabilidad? Y eso ha derivado de ese grupo que usted integra. Bueno, pero nosotros ahí lo que analizamos fue otra cosa y creo que ahí puede ser muy buena la pregunta para aclarar. Nosotros lo que estuvimos viendo es de qué manera quienes fueron responsables originarios para nosotros de esta situación, que fueron los partidos blancos y colorados, que diríamos, entregaron a Pluna, a Varig, y la vaciaron y la liquidaron, y nos la entregaron liquidada, porque es así, de qué manera van a tratar de aprovechar algunos elementos que hemos dicho nosotros son no correctos o errores que hemos podido cometer para introducirlos en la campaña. Y de qué forma nosotros eso lo neutralizamos, de qué forma eso lo podemos, diríamos, estar diríamos, contrarrestando. Yo creo que el presidente Tabaré Vázquez el otro día, cuando asume el tema de la educación, nos marca un camino, porque él no dice todo está bien, no dice todos son aplausos, dice hay cosas que están muy bien, en primaria señaló un conjunto importantísimo de logros, pero cuando va a entrar a secundaria y ve los índices de repetición en primer año, no tiene un momento de vacilación y de duda en decir que un índice de repetición del 35% no está bien. Y hay que tomar medidas. Está bien. Entonces, ahora, ese es el sistema. O sea, si algo no está bien, para aprender, para no repetir, porque el pueblo yo creo que va a seguir confiando en nosotros y quiere que estemos más tiempo con este proyecto que necesita años todavía para consolidarse y avanzar,
bueno, quiere también que nosotros seamos honestos y si algo cometimos, diríamos mal, hicimos mal, Bueno, seamos capaces de reconocerlo para no volverlo a repetir. está bien. En enero hubo ríos de tinta respecto a estas eventuales discrepancias entre los grupos en el Frente Amplio por el tema Pluna. De hecho, así lo entendió el propio Esteban Valenti, que aquí mismo dijo que aquello de los códigos de barrio había que respetarlos y no pegarle a un compañero en el piso. Vamos a escuchar lo que decía Valenti hace unos días. Y te lo voy a decir no como frente amplista, te lo voy a decir como uruguayo de barrio. Yo llegué a este país en el 61 y me maravillé por los códigos de barrio de este país. Yo trabajaba en La Teja, en una fábrica de vidrio, y en Balbín vivía. ¿Sabes en este barrio lo que no se hace? Aún en las circunstancias más difíciles, no se le pega a nadie en el suelo. ¿Qué es lo que están haciendo algunos sectores del Frente Amplio? Yo te lo digo así, no se le pega a nadie en el suelo. Es repudiable hasta a un adversario pegarle en el suelo. Te digo solo eso. Bueno, y después, por ejemplo, un jerarca del Ministerio de Transporte dijo, las perdigonadas, los perdigones van para Astori exclusivamente. Bueno, pero son personajes que realmente, digamos, no reflejan las actitudes o las posiciones de los grupos principales. Son, bueno, yo qué sé. ¿Qué es Valenti para usted hoy? Bueno, Valenti es una persona que tiene, diríamos, una actividad en, diríamos, el Frente Libre Sereni, pero yo estoy hablando de los dirigentes que uno entiende representan realmente a ese grupo, que son los que yo entiendo como referentes y como iguales. Entonces, por lo tanto, o sea, desde ese punto de vista, de bueno, si hay una campaña de algunos personajes, como lo que usted mencionaba, en ese sentido, tratando de instalar estas polémicas, nosotros cerramos fila. Nosotros hemos cerrado fila en torno a la defensa de nuestro gobierno, lo hicimos así. En lo personal, yo recuerdo la primera interpelación que se hace con Pluna, donde quien se anotó en segundo lugar después del interpelante es quien habla, para justamente demostrar de esa forma concreta, precisa, la defensa y el cierre de los compañeros que allí estaban siendo interpelados. Incluso se acercó el secretario de Bordaberry para solicitarnos si no le dejábamos el lugar para que fuera el Partido Colorado quien hablara en segundo lugar y nosotros en tercero. Es decir, si hasta pruebas se necesitan, nosotros no golpeamos. Lo que sí es hacer lo que algunos quieren hacer, de que esto no pasó nada, no. ¿Por qué es importante esto? Sin cobrarnos entre nosotros, porque, repito, partimos todos de que somos responsables, somos corresponsables. Esto es de la fuerza política en su conjunto. Es un cambio importante en el discurso que se había escuchado hasta hace algunos días. En eso estamos de acuerdo, Eduardo. Un apunte nada más. ¿Es persona no grata, Valenti, en el Partido Comunista del Uruguay? No, nosotros sinceramente le damos importancia a quienes le damos importancia. Y él no la tiene. Hay digamos. Compañeros y compañeras que realmente están dentro del Frente Amplio, los respetamos a todos, por supuesto, pero bueno, valoramos de acuerdo a un conjunto de historias y de antecedentes a las personas y bueno, tenemos nuestro derecho a hacerlo así, ¿verdad? Eduardo, finalmente para cerrar, a cuenta de seguir hablando de temas más electorales, en todo caso en este año que será muy complicado. Usted en algún momento había dicho, no sé si el Frente Amplio no tiene que aumentar el gasto social porque podemos perder las elecciones de 2014. ¿Mantiene aquel concepto que fue duramente criticado aún en la interna? Sí, fue ya algo, diríamos, que fue. Es decir, nosotros ahora asumimos la realidad tal como es y estamos por la positiva, mostrando los logros. Como Luis Lacalle Pou, por ejemplo. Como Luis Lacalle Pou. Como Luis Lacalle Pou. Pero sostenemos, no vamos a renegar de aquella necesidad que veíamos tan posible de lograr un incremento del IRAI diferencial, eran 200 millones de dólares más para volcarlos en educación, salud y vivienda, los tres sectores que inclusive hoy entendemos van a tener que ser potenciados y que nuestro propio candidato o precandidato a la presidencia y también la otra precandidata, Constanza, están insistiendo que son aquellos sectores que vamos a tener que potenciar. No en vano, nuestro presidente en su primera intervención dice que hay que ir al 6% del PBI para la educación. Yo creo que es un compromiso que laudó una discusión que tuvimos en el Frente Amplio, que tuvimos en el Congreso, donde no nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, el precandidato a la presidencia y desde nuestro punto de vista, si todo anda bien, futuro presidente, lo lauda en su primer discurso. En aquel momento, para la educación. En aquel momento recuerdo que dijeron que usted no tenía escrúpulos porque era decirle a aquellas personas que tenían los planes sociales, miren, les vamos a dar más dinero para que nos voten, que era algo más que social, electoral. Bueno, fue parte del pasado. ¿Fue un error de su parte? Pero vio que cómo se tergiversan las cosas, porque yo hablaba de salud,
de educación y de vivienda. Hablaba de un subsidio para gente que está ganando 14.000 pesos y poderles posibilitar. La idea era una cuenta, diríamos, establecida en un banco para un ahorro que les permitiera, por ejemplo, 1.000 pesos, que les permitiera a ellos afrontar alquileres que todos sabemos andan promedialmente en los 10.000 pesos. Era para mejorar todo el tema vinculado a la vivienda social, era todo el tema vinculado a la salud y una reforma que tiene que profundizarse porque si no se estanca. Y nosotros sabemos que hay dificultades todavía. Y si no se avanza en ese sentido, ¿se comprometen las mayorías parlamentarias, por ejemplo? Ya no digo el gobierno, usted está convencido de que ganará Tabaré Vázquez. Pensamos sinceramente, no es un tema para ahora, pero digo, si hubiéramos tomado aquellas medidas, yo creo que hubiéramos podido, sí, diríamos, estar en mejores condiciones con sectores sociales que, bueno, tuvimos complicados con paros y huelgas y con reclamos que desde nuestro punto de vista también tenían su justicia. Bueno, ya fue, ahora borrón y cuenta nueva por la positiva a salir a la campaña electoral. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y lo esperamos pronto por acá, como siempre. Mucho gusto. El señor senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.